tabla, pero como les dije, tenemos una estructura que es el periodonto o periodoncio, y ya que me están escribiendo el grupo, los alumnos, el periodonto de inserción y el periodonto de protección. Hoy el día de hoy, como vamos a hablar de cemento dental, les voy a empezar a hablar entonces del periodonto de inserción. El periodonto de inserción va a estar compuesto por tres unidades que van a compartir el mismo origen embriológico. Estas estructuras, ¿verdad? Unidades va a ser el cemento, el ligamento periodontal y el hueso alveolar. Estas tres, cemento, ligamento periodontal y hueso alveolar, se originan de la capa celular interna del saco dentinario. ¿Sí? Entonces, origen del cemento, del ligamento y del hueso de la capa celular interna del saco dentinario. Ya ustedes me conocen, ya es la sexta clase, ya saben que cuando yo les repito así, saben por qué. Ok, generalidades. El cemento es un tejido conectivo mineralizado que va a derivar, como les acabo de decir, del ectomesénquima del saco que rodea al germen dentinario. Este cubre a la dentina solo en la porción radicular. Su función principal es la de anclar las fibras del ligamento periodontal a la raíz del diente. Este se relaciona con la dentina por la capa interna, se relaciona con el ligamento del periodonto por su capa externa, con el esmalte por su parte coronaria y con la pulpa dental en su extremo apical. Vean la relación que tiene el cemento con cada estructura. El cemento va a presentar un color más oscuro y opaco que el esmalte, pero menos amarillento que la dentina. Una de sus características también es que va a ser menos duro que la dentina y el esmalte, aunque es más permeable que estas, ¿verdad? Y es menos que la dentina. O sea, es menos duro que la dentina y el esmalte, pero es más permeable que el esmalte y menos permeable que la dentina. Parece un trabalengua. Ok, el cemento está formado por elementos celulares, los cuales vamos a tener cementoblasto, cementocito y una matriz extracelular calcificada. Okay, entonces aquí, en esta imagen, pueden ver cómo está conectado el cemento con cada estructura del diente, como les acabo de decir, y aquí les hago nuevamente una acotación para que no se confundan el día del examen, cuál es su función. Entonces, función principal, anclar las fibras del ligamento periodontal de la raíz del diente. Estudien las funciones de cada estructura, muchachos. Es súper importante que ustedes las conozcan. No es que es menos importante que las propiedades físicas ni nada, pero es básico que ustedes conozcan a la perfección la función de cada estructura dental. Porque esto es lo que les va a servir para reconocer el día de mañana, o sea, o para saber ver bien la anatomía, para procedimientos de endodoncia, para reconocer biopatologías, ¿sí? Okay. Propiedades físicas. Como las estructuras que ya hemos estudiado anteriormente, el cemento también va a tener sus propiedades físicas. Si se dan cuenta, volvemos a hablar de color, dureza, permeabilidad, radiopacidad. Entonces, a nivel de color, como les dije, es más oscuro y opaco que el esmalte, pero menos amarillento que la dentina. El cemento presenta en su mayoría, por lo general, un color blanco nacará. La dureza es menor que la dentina y del esmalte, ¿no? En términos generales, la dureza del cemento es similar a quién, a la del hueso laminar, concordando con la equivalencia físico-química y estructural de ambos tejidos. La permeabilidad, el cemento es menos permeable que la dentina, a pesar de su mayor contenido de sustancia orgánica y de su menor densidad. Sin embargo, este tejido, el cemento, es un tejido permeable y queda demostrado, ¿por qué? Por la facilidad con la que se impregna
de pigmentos, de medicamentos y de alimentos. La radioopacidad. La radioopacidad del cemento es semejante también a la del hueso compacto, por lo tanto, en las radiografías presenta el mismo grado de contraste. El espesor reducido, ¿verdad?, del cemento no permite una visualización marcada, excepto en donde, en la zona del ápice, donde el tejido sí va a ser más grueso. La radiopacidad de esta estructura, ¿verdad?, es una propiedad que va a depender del contenido mineral. Por eso, o por esto, ¿verdad?, que el cemento es notablemente menos radiopaco que el esmalte, donde la concentración, ¿se acuerdan?, de sales minerales es muy elevada y comparado con la dentina también posee menor grado de radiopacidad. Okay. Composición química. La composición química del cemento posee distintos factores que se modifican, o sea, que lo van a modificar y van a dar posibles valores, sobre todo en el cemento del adulto. Cuando hablamos de su composición, vamos a tener generalmente en un cemento del adulto sano, ¿verdad?, que va a estar constituido de un 45 a un 50% de sustancias inorgánicas, que va a estar formado por fosfatos de calcio. ¿Se acuerdan de estos fosfatos de calcio? Ok. Aquí también los vamos a tener presentes. Y un 50 a un 55% de material orgánico ideal. De las sustancias inorgánicas, ¿no?, ¿verdad?, que como les digo, va a estar presente principalmente los fosfatos de calcio. Adivinen quién es la estructura molecular, igual que en el esmalte, igual que en la dentina, igual que el hueso. ¿A quién vamos a tener? A la hidroxiapatita. En cambio, los principales componentes del material orgánico del cemento son colágeno y mucopolisacáridos. Okay. Componentes estructurales. El cemento está formado por elementos celulares. En especial, ¿a quién? ¿De quién? Los cementoblastos y los cementocitos. Y aparte, como les dije al principio, también va a tener una matriz extracelular calcificada. Vamos a hablar primero de los cementoblastos. Los cementoblastos, ¿verdad?, se encuentran adosados, se van a encontrar adosados a la superficie del cemento, del lado del ligamento periodontal. Pueden encontrarse en dos estados, o en el estado activo, que van a tener una forma, la célula va a tener una forma cúbica y va a ser muy basófila, y en un estado inactivo, en donde los cementoblastos van a tener una forma aplanada con un núcleo de heterocromatina. Los cementoblastos activos suelen encontrarse en toda la extensión de una raíz en desarrollo, pero cuando éstas ya están completamente formadas, solo se encuentran a partir del tercio medio o solo en el tercio apical, es decir, en las zonas de deposición de cemento secundario, que estas van a ser llamadas zonas cementógenas. Más adelante ya les vamos a explicar los tipos de cemento. Ok. Entre los cementoblastos activos y el cemento mineralizado hay una delgada capa de sustancias cementoides. Entonces, ubicación de las sustancias cementoides se va a ubicar entre el cementoblastos activo y el cemento mineralizado. Los cementoblastos formativos ante el microscopio electrónico van a presentar un núcleo excéntrico de forma irregular, con uno o dos nucleolos, con abundantes mitocondrias, retículo endoplasmático rugoso y aparato de Golgi bien desarrollado. Importante también estas características, porque son diferentes a las de los cementocitos. Entonces ya van a ver. En ellos, ¿verdad?, en los cementoblastos, seguimos con ellos, también es posible encontrar granos de glucógeno, así como filamentos intermedios y de actina. En la membrana de los cementoblastos van a tener receptores, ¿verdad? ¿Para quién? Para hormonas de crecimiento, para factores de crecimiento epidérmico, como es el EGF, sé que están viendo ahí, y para proteínas relacionadas con la protohormona, como es la PTHRP, la cual, esta última, me va a desarrollar un papel importante ¿en qué? En la cementogénesis, o sea, en el proceso de formación de cemento.
Ok, cementocito. ¿Se denominan así a quién? A aquellos cementoblastos que acabamos de nombrar que quedan incluidos en el cemento mineralizado. Estos se alojan en cavidades denominadas cementoplastos o lagunas. ¿Sí? El cementocito, entonces, ¿dónde vamos a encontrar los cementocitos? En cavidades denominadas cementoplastos o lagunas. El cementocito típico, ¿verdad? Va a presentar de 10 a 20 prolongaciones citoplasmáticas que emergen del cuerpo celular. ¿Y qué pasa con estas prolongaciones? Estas pueden ramificarse y van a establecer contacto con las prolongaciones de otros cementocitos vecinos. Por eso es la importancia de saber de estas prolongaciones. En general, los cementocitos me van a presentar características, ojo con esto, vean la diferencia, características que vamos a observar por medio del microscopio. Va a presentar un núcleo pequeño y picnótico, ¿sí? El citoplasma va a ser acidófilo, va a haber un escaso desarrollo de orgánulos citoplasmáticos, el retículo endotelial rugoso va a ser con cisternas dilatadas y van a tener muy pocas mitocondrias. Ok, hay otro término, el cual no les nombré al principio, pero existe, y ya van a ver por qué no se los nombro al principio, que son los cementoclastos, otras células, perdón, que son los cementoclastos. Estas son células que tienen la capacidad de resorción del tejido duro. Se van a localizar en la proximidad de la superficie externa cementaria y presentan características comparables a los osteoclastos. ¿Por qué no se las nombra al principio? Por esta característica que ven aquí. En condiciones normales, muchachos, estas células van a estar ausentes en el ligamento periodontal, puesto que el cemento no se remodela. Entonces, esto aquí, este temita está espectacular para una pregunta. En condiciones normales, ¿van a encontrar ustedes cementoclastos, muchachos, en el ligamento periodontal? Ok. Aparecen en ciertas patologías. Los cementoclastos los vamos a observar en ciertas patologías, como también durante la reabsorción radicular de los tejidos deciduos o en casos excesivos de movimiento dental ortodóntico. O sea, en ortodoncia, como le dicen, en breaker, en aparatos fijos, como ustedes le quieran decir. Entonces, por esos movimientos bruscos van a aparecer este tipo de células. Pero no aparece en condiciones, no son vistas en condiciones normales. Tercera vez que se los digo. Ok. Matriz extracelular. Este es el otro componente, ¿verdad? De la estructura de cemento. Esta contiene aproximadamente de un 46 a un 50% de materia inorgánica, un 22% de materia orgánica y un 32% de agua. Típica pregunta de examen en la cual también se me han caído 2 veces. Ok. El principal componente inorgánico, como ya les dije al principio, está representado por fosfatos de calcio que se presentan como ¿quiénes? Como cristales de hidroxiapatita. Dichos cristales van a tener un menor tamaño que los del esmalte y los de la dentina. ¿Cuál es el cristal de hidroxiapatita más grande? ¿En cuál estructura se presenta el cristal de hidroxiapatita más grande? Eso lo saben porque lo vi en la clase pasada. Ok, y también, aparte de esto, ¿verdad? Este componente inorgánico también va a tener carbonatos de calcio y oligoelementos, entre los que podemos mencionar a quién, al sodio, al potasio, al hierro, al magnesio, al azufre, al flúor. Ok, por otra parte, la matriz orgánica del cemento va a estar formada por fibras de tipo 1, que constituyen el 90%, escúchese bien, constituyen el 90% de la fracción proteica de este tejido. Existen 2 clases de fibras. Vamos a tener las fibras intrínsecas y extrínsecas. Las fibras intrínsecas están formadas por los cementoblastos
mientras que las extrínsecas son haces de fibras de ligamento periodontal. El cemento puede ser clasificado de acuerdo al tipo de fibra que lo constituye. Sí, en la sustancia fundamental, ¿verdad? Tenemos que va a estar integrada por proteoglicanos, glucosaminoglutanos, glicoproteínas, que son básicamente semejantes a la materia ósea, una materia ósea común. Ok, entonces, este fue un esquema que me gustó, no es mío, no hay derecho de autor aquí, es un esquema bien chévere, en el cual, mire, está súper específico, en donde, decimos que el cemento, ¿verdad? El tejido conectivo especializado me genera el cemento, y este va a estar compuesto a su vez, ¿por quién? Por células y matriz extracelular. Células que componen el cemento, vamos a tener cementoblastos, cementocitos. Y por eso está en azul, color diferente, con un asterisco. Vamos a conseguir cementoclastos solo durante el recambio dentario fisiológico y estadios patológicos. No es normal que consigamos este tipo de sed. Cuarta vez. Matriz extracelular, compuesta ¿qué? Por una parte orgánica, por una parte inorgánica. Entonces, la parte orgánica, componente fibrilar, ¿verdad? A donde a quienes vamos a conseguir a las fibras colágena tipo 1 en un 90%, y otro tipo de fibras colágenas que se vendría siendo la tipo 3. Vamos a contener la sustancia amorfa, compuesta por proteoglicanos, glicoproteínas, y la parte inorgánica, compuesta por sales, ¿verdad? Como es el calcio, por otros componentes como ya le dije, azufre, flúor, y con cristales de hidroxiapatita, o sea, fosfatos de calcio, en donde estos cristales van a ser más pequeños que los cristales que componen, a otras estructuras, como en el caso del esmalte y de la dentina, en donde los cristales de hidroxiapatita que observamos de mayor tamaño de una de estas tres estructuras es la del esmalte, chicos. Es el cristal más grande que se va a observar en la estructura dentaria. Ok, cementogénesis. Entonces, la formación de cemento, al igual que la de la dentina, ¿verdad? Bueno, este también es un esquema que conseguí. La cementogénesis no es más que la formación del cemento sobre la superficie de la dentina radicular. ¿A partir de quién? Del saco dental. Facilito. Ok, del saco dental, ¿verdad? Se me van a derivar células mesenquimáticas y diferenciadas, que estas se van a diferenciar a cementoblastos, en donde va a ocurrir una síntesis y una secreción de ¿qué? De materia orgánica, o sea, de sustancias cementoides. Luego, esta se va a mineralizar, perdón, y que vamos a tener la formación de cemento. Este es el esquema fácil y sencillo de entender la cementogénesis. Pero la etapa de la cementogénesis como tal. Entonces, la formación de cemento, al igual que la dentina, ¿verdad? En la raíz de un diente en desarrollo va a depender de la vaina radicular de Hertz. ¿Sí? Vaina radicular de Hertz. En el desarrollo de la vaina se puede ver que a medida que crece y rodea la papila, induce a las células situadas en la periferia, a diferencia en odontoblastos, que al madurar van a secretar la matriz orgánica de la dentina radicular. La mineralización de la predentina interrumpe, ¿verdad?, la fuente de nutrición proveniente de la papila dentinaria, y este proceso, ¿qué me va a hacer? Me causa una fragmentación de la vaina radicular y se me va a formar un tipo de red, ¿verdad? Un tipo de red fenestrada. Luego, esta ruptura de la vaina involucra la degradación de la lámina basal del lado del cemento. Y al volverse esta discontinua, esta lámina pasa a ser reemplazada por una capa de material amorfo y fibrillas finas. Estas fibrillas van a contribuir a formar ¿a quién? A la capa hialina entre el cemento y la dentina. A través de la red, ¿verdad?, que formó la vaina epitelial anteriormente, van a migrar las células ectomesenquimáticas y diferenciadas
provenientes del folículo, provenientes del saco dentario, para colocarse en estrecha oposición a la capa hialina que me cubre aquí a la dentina radicular. Posteriormente, estas células ectomesenquimáticas van a aumentar de tamaño y desarrollan todos los orgánulos citoplasmáticos característicos de las células sintetizadas y secretoras de proteínas, para terminar diferenciándose en quién, en cementoblastos. Estos cementoblastos, ¿verdad?, comienzan a depositar la matriz orgánica del cemento. Luego la matriz se mineraliza por formación de vesículas matriciales en momentos iniciales y por propagación de ¿quién? De cristales de hidroxiapatita desde la superficie dentinaria a la raíz. Mientras tanto, los cementoblastos secretores, vamos a tener un cementoblasto también secretores, se desplazan alejándose del límite del cemento dentinario. Entonces, la cementogénesis tiene una actividad cíclica revelada por líneas de hibridación o incrementales. La zona más ancha entre ellas son las laminillas, que corresponden a nuevas capas de cemento, las cuales no tienen un ancho definido y uniforme debido a la desigualdad de la actividad cementógena en el área de la raíz, ¿no? En estas laminillas vamos a encontrar las fibras colágenas o las fibras intrínsecas del cemento, las cuales son, ¿verdad?, que ya les dije, producidas por los cementoblastos. A la vez se produce la aposición del cemento. Entonces va quedando incluidas en él las fibras de colágeno del ligamento periodontal en formación, que se constituyen en fibras extrínsecas del cemento o también llamadas perforantes. Todas estas fibras se encuentran incluidas en una matriz amorfa que también se va a mineralizar. Cuando comienza la erupción del diente, el cemento se va a ir depositando con cierta lentitud, ¿no?, siendo por lo general un tipo de cemento acelular. Ya van dos términos que no han visto, que más adelante vamos a ver. Un tipo de cemento acelular. Entonces, después, cuando el diente ha entrado en oclusión, en los tercios apicales de la raíz se va a formar este cemento celular, o también llamado cemento secundario, el cual, este tipo de cemento, ¿verdad?, este tipo de mecanismo, perdón, esto que ocurre aquí, ¿verdad?, se podría denominar como una cementogénesis, un mecanismo de cementogénesis rápida. Esta formación de cemento celular o secundario se puede decir que es una cementogénesis de mecanismo rápido. Este tejido está formado por una elevada proporción de fibras colágenas y cementoblastos. Para este punto, los cementoblastos, ¿verdad?, van a estar, ¿qué? Ya van a estar alojados en aquellas cavidades que le dije que iban a tener unas lagunas, ¿verdad?, unas cavidades, perdón, llamadas cementoplasto o lagunas. Y entonces ya tenemos de llamarlos cementoblastos a, ya reciben el nombre de cementocitos. O sea, la manera más sencilla es que le pude hacer la cementogénesis. Ok, histogénesis. El origen embrionario del cemento se da a partir, ya lo dije, de la capa interna del saco dentinario. Origen embriológico o embrionario del cemento se da a partir de la capa celular interna del saco dentinario, el cual se forma durante la etapa intrauterina. La formación del cemento, como acabamos de hablarlo, se denomina ¿qué? Cementogénesis. Ocurre tardíamente en el desarrollo dentario. ¿Por qué? Porque les dije que se tiene que esperar la oclusión, ¿sí?, luego la erupción, todo eso. Entonces, por eso se dice que ocurre de manera tardía. Las células responsables de este proceso, ¿cómo se van a denominar? Cementoblastos. O sea, repaso general. Ok. Sobre la histogénesis en sí, van a existir dos tipos de cemento, que se los acabo de nombrar en la cementogénesis, que es el cemento acelular y el cemento celular. Entonces, entramos primero con el cemento acelular, o también lo van a conocer como cemento primario. Se forma, perdón, antes que el diente erupcione. Escúchese bien. Se forma antes que el diente erupcione.
es de depósito lento, de modo que los cementoblastos, a medida que secretan, van retrocediendo y al final no quedan células dentro del tejido. Presente, va a estar presente este tipo de cemento, del cemento celular va a estar presente predominantemente en el tercio cervical, pero puede cubrir la raíz entera en una capa muy delgada adyacente a la dentina. Consiste básicamente en haces de fibras altamente mineralizadas. Algunas formaciones nos dan, algunas afirmaciones, ¿no? Algunas afirmaciones bibliográficas nos dan datos que posiblemente la meiogenina, ¿se acuerdan de ella? Se confundieron también. La meiogenina, aquella proteína, juega un papel muy importante en la formación de este tipo de cemento, además que permite la regeneración también de este tipo. Sin embargo, muchachos, hay autores en donde niegan esto. Pero bueno, es importante que lo sepan, que hay dos teorías en donde unos apoyan a esta función de la melogenina y hay otros que no. Okay. Cemento Profe, celular. Ajá. ¿y usted por qué teoría seguía? Mira, yo creo que sí, porque ella es una de las tipos de proteínas. Y si está dentro de las principales proteínas que me forman la estructura, si te acuerdas, la estructura de quién está ella. En el esmalte, ¿no? Ajá. Si ella está dentro de esa estructura, está, y es una de las, es la primera, ¿verdad? Durante la formación. Entonces, yo, a pesar de no ser odontólogo, pero mi lógica me indica que sí, que también influye en los procesos de formación. Ah, ok, muchas gracias, profe. Ok, me fui. Cemento celular o cemento secundario. Se deposita cuando el diente entra en oclusión. ¿Vieron la diferencia, verdad? El cemento celular o primario se forma antes que el diente erupcione. El cemento celular o secundario se deposita cuando el diente entra en oclusión. Algunos cementoblastos, ¿verdad?, se transforman en cementocitos que quedan excluidos en la matriz. ¿Debido a qué? A que estos se forman con mayor rapidez. Entonces, algunos cementoblastos eh, que se quedan incluidos se van a transformar en cementocitos. El cemento celular continúa depositándose durante toda la vida. Esto constituye un mecanismo de compensación del desgaste oclusal de los dientes, que se da conforme avanzada la edad del paciente. Entonces, el depósito del cemento celular va a tener, ando como dispersor. O sea, uno de los factores que va a influir sobre el depósito de cemento celular durante toda la vida va a ser que la edad. La edad es un factor. Ok. El cemento celular o el cemento secundario posee mayor proporción de fibras intrínsecas que presentan el 60% de colágeno de la matriz. El sistema de fibras extrínsecas, ¿verdad? Eh, Están separados y rodeados por el sistema de fibras intrínsecas. Las características distintivas de este tejido son los cementocitos. Su matriz extracelular está conformada por proteoglicanos, como son versican, decorina, biglican y lumican. Ok, hay otro tipo de cemento, no se los nombro al principio, estoy así de tipo caso también de los cementoclastos, ¿no? Está el cemento afibrilar. Ok, los dos tipos de cemento anteriormente descritos se consideran, o sea, son nombradas en algunas bibliografías dentro de la variedad del cemento fibrilar. Entonces, muchas veces van a conseguir cemento fibrilar y van a tener el cemento secundario, primario y secundario, perdón, o acelular o celular. Okay. El que es el diferenciado del cemento es del cemento fibrilar, ¿no? El cemento afibrilar
corresponde a una variedad que carece de las típicas fibras de colágeno y que se presentan con cierta frecuencia en el cuello, especialmente en los casos en que el cemento se extiende cubriendo con un breve trecho al esmalte. Se supone que se forma a causa de la degeneración precoz del órgano del esmalte en esa región, lo que esto provocaría la formación de cementoblastos que secretarían cemento afibrilar. Si este cemento fibrilar permanece suficiente tiempo en contacto con células de tejido conectivo, puede llegar a recubrirse posteriormente con una capa de ¿qué? De cemento celular. Entonces, ¿por qué no se los nombré? Creo que me entendieron ahí como uno de los principales, porque se nombra primero acelular y luego el celular, y esto lo nombramos aparte de porque no contiene fibras de colágeno, que es uno de los componentes principales, ¿no? De la matriz. Nadie. Ok, como se los dije, se forma, porque se dice que se forma por causa de ¿qué? De una degeneración precoz del órgano del esmalte. Ok, hay otra estructura, hay otro concepto, vamos a llamar, otra, que la conexión que existe entre el cemento y la dentina, o sea, la conexión cemento-dentinaria. Se dice que esta es una conexión muy fuerte, o sea, es una conexión firme, es fácil de distinguir, pero lo difícil de esta es precisar sus límites. Porque probablemente debido a una capa delgada, una capa radiopaca del lado del cemento, adyacente a qué? A la zona granulosa de Tomes, ¿se acuerdan? En la dentina, que tiene alrededor de unos 10 micras de espesor, imagínense. Este tipo de conexión ha recibido muchas interpretaciones. Perdón. Entre ellas, la pueden encontrar como ¿quién? Como cemento intermedio también. Esta conexión cemento dentinario, en algunos autores la pueden conseguir como cemento intermedio, perdón, ya que no presenta características típicas ni de cemento ni de dentina. ¿Ves? Por eso hay muchas opciones que se dice que ha recibido muchas interpretaciones. Ellas no me van a tener, este tipo de conexión no me van a tener características típicas, ni de uno ni de otro. Hay evidencias que demuestran que esta capa es altamente mineralizada, es depositada por las propias células epiteliales de Herwin, por lo que se podría homologar, imagínense que ustedes, con el esmalte. La función principal de esta capa sería cementar firmemente el cemento y la dentina. Además, se ha demostrado que esta unión es importante porque constituye, es importante, ¿verdad? Es una de las que constituye la barrera de difusión. Puede haber cierto grado de interconexión metabólica entre estos, perdón, ya que cierto número de tubos dentinarios, o sea, entre el dentinal y cemento, ya que ciertos números de tubos dentinarios se extienden más allá de la conexión con el cemento, pudiendo estas unirse, anamostarse con los conductillos de los cementoblastos. O bien, estos últimos pueden contactar con los espacios de ¿quién? De la zona granulosa de Tomes. Entonces, por eso es que se dice que hay cierta interconexión metabólica. La superficie de la dentina de los dientes permanentes sobre la cual se deposita el cemento es relativamente de superficie lisa. Esto no ocurre así en los dientes. Ajá, exacto. La superficie de la dentina de los dientes, perdón, es permanente sobre la cual se deposita el cemento. Y esta es relativamente superficie lisa. Se han demostrado que en la unión cemento-dentinaria el material adherente interfibrilar es más importante que el intercambio fibrilar existente entre ambas estructuras. Ok, ahora pasamos a la histofisiología. Entonces, gracias a las características estructurales que ya vimos del cemento y la ubicación de este, permite que desempeñe numerosas funciones.
Histofisiología, función. Las numerosas funciones, dentro de las numerosas funciones, las más significativas van a ser estas 5. Escúchese bien. Funciones más significativas del cemento. La primera, me dice que va a proporcionar un medio de retención. Esta es la principal. La función principal se lo puse al comienzo con la imagen de las estructuras, de la dentina, el esmalte, el cemento. Ahí se les colocó la función principal, que se las vuelvo a nombrar. Proporcionar un medio de retención por anclaje, ¿verdad? Por anclaje colágeno, esas fibras colágenas, del ligamento periodontal que fijan al diente, ¿de quién? Del hueso alveolar. Esta es su función primaria y básica, ya que el cemento parte de la articulación alveolo-dentinal o alveolo-dental. Ok. Segunda función es controlar el ancho del espacio periodontal. El cemento, ¿verdad? Medio su acción, que es el del depósito en forma continua durante toda la vida, logrando realizarlo especialmente ¿en dónde? En el tercio apical, lo cual es necesario para el desplazamiento mesial, la erección compensatoria de los dientes por el desgaste cruzado. Las nuevas capas de cemento recubren a las anteriores, funcionalmente envejecidas, y hacen posible que el mantenimiento de un apropiado sistema de fijación. De esta forma, el cemento permite la reorientación de las fibras periodontales y conserva la inserción de dichas fibras durante el movimiento dental. Por eso se dice controlar ese espacio, exacto, el ancho de ese espacio. Tercera función, transferir las fuerzas oclusales, ¿a quién? A la membrana periodontal. Las fuerzas oclusales que se generan ¿cuándo? Con el impacto masticatorio, ¿verdad? Estas inciden en el cemento, muchachos. Esto va a producir unas modificaciones estructurales, ya que va a originar un fenómeno de cementogénesis del tipo amilillar, porque a producir dicho impacto, ¿qué? Se crean tensiones sobre las fibras del ligamento periodontal. Esto hace que va a aumentar su espesor, perdón, y generalmente estas nuevas formaciones, o sea, esta neoformación ocurre en el tercio apical de la raíz. Entonces, ¿dónde me ocurre la neoformación, verdad? En el tercio apical de la raíz. Ok. Cuarta función, repara la superficie radicular. Cuando una raíz sufre una fractura o resorción, puede ser reparada por el depósito de nuevo cemento. Y la última, de las más significativas, es que tiene función de compensar el desgaste del diente por la tracción. Como yo les había dicho, con la edad del diente, inclusive de la dentina, se va a producir un acortamiento de la corona anatómica, ¿de acuerdo? Para compensar este desgaste coronario, se produce un aumento del largo radicular por una cementogénesis en la zona del ápice del diente. En caso, por lo menos, de dientes multirradiculares, se produce también el depósito, pero en las zonas de bifurcación de las raíces. De esta forma, ¿verdad? Se mantiene el diente en un plano de oclusión. Okay. El depósito, muchachos, continuo de cemento alrededor del ápice puede causar la constricción del foramen apical y la complicación del trayecto de las foraminas. Estos aspectos, se los digo, lo tienen que tener en cuenta porque en el caso de tratamientos endodónticos. Ok, biopatología. En el cemento vamos a encontrar varias lesiones, ¿verdad? Que obviamente son lesiones básicas, son biopatologías con consideraciones clínicas que se ubican en que viene a conformar el periodoncio de inserción, ¿no? Como les dije. Dentro de este tipo de patologías, la primera que les voy a nombrar, perdón, es la hipercementosis. Ojo con las biopatologías. Se me cayeron mucho con las biopatologías en el examen. Ahorita que me estoy acordando también. No sé qué pasó, se confundieron demasiado. Y son, no sé, las del esmalte, desde mi punto de vista, eran sencillas. No sé qué pasó. Ok, biopatología. Hipercementosis, perdón. Es la formación excesiva de cemento
que se desarrolla generalmente en el tercio apical o medio del mismo. Puede tratarse simplemente de una adaptación funcional positiva que va a estar relacionada con qué? Con la edad, ¿verdad? O de un proceso relacionado con enfermedades sistémicas óseas. Ejemplo es me perdonan la pronunciación porque nunca he sabido bien pronunciar el Payet, no sé, el que da clase de inglés aquí que me corrija, que esta es una enfermedad a nivel óseo, ¿sí? Degenerativa, ¿ok? Otro tipo de causas son de tipo local. Cuando hablamos de tipo local, ya se los había nombrado, ¿verdad? Es la atricción, la movilidad dentaria. Ok, cuando la hipercementosis es focalizada, cuando tenemos una hipercementosis focalizada, se denomina cementículo, ¿sí? Cuando la... Ajá, cementículo. ¿Qué les iba a decir el cementículo? Ajá, puede encontrarse incluida y adherida al cemento o esta puede estar libre en el propio ligamento periodontal. Ojo con esto. Cuando la hipercementosis es localizada, se denomina cementículo y puede encontrarse incluida o adherida al cemento o libre en el propio ligamento periodontal. Cuando la hipercementosis es muy regular o muy extensa, puede causar anquilosis y representa una complicación más adelante, ¿para qué? Para la extracción dentaria, anquilosis. Esto no es más que la fijación directa del cemento al hueso. Entonces, anquilosis, fijación directa del cemento al hueso. Ok. Tenemos otro tipo de patología que es la hiperestesia de cuello, ¿verdad? O sensibilidad cervical. Esta ocurre debido al escaso espesor del cemento, sobre todo en la zona cervical, ya que con la edad, volvemos con la edad, el cemento puede también quedar expuesto por migración de quién, del epitelio de unión o descenso de las apófisis alveolares, lo que va a determinar una recesión general de la encía y que expone el cemento al medio bucal. Entonces, este cemento al quedar expuesto en la cavidad bucal puede producir sensaciones dolorosas al frío, a los ácidos, hasta el mismo instrumento de usted, de los profesionales de odontología. Además, produce una zona denudada en donde quienes van a aprovecharse las caries, ¿no? Vamos a tener caries cervicales, o sea, caries de cuello, que por lo general, este tipo de caries van a ser extensas en superficie, pero van a ser relativamente poco profundas. Entonces, hiperestesia, facilito, es cuando el cemento queda expuesto en la cavidad, en el medio bucal. Ok, enfermedad periodontal. La enfermedad periodontal. Ok, en el cemento, el cemento es afectado cuando hablamos de enfermedad periodontal, este tipo de enfermedad, lo primero que les tengo que decir, es que este tipo de enfermedad, estudienla bien, búsquenla bien, yo les doy lo básico, les repito siempre, yo les doy lo básico, estudienla bien, es bien importante, muchachos, porque ya van a ver en la próxima clase que dentro de todas las biopatologías, esta es nombrada, enfermedad periodontal. Entonces, en esta, ¿verdad? El cemento es afectado de diversas maneras, debido a la exposición, como les acabo de decir, al medio bucal. Entonces, hay un agente principalmente que va a hacer que las toxinas bacterianas, que estas me van a afectar directamente. Entonces, principalmente la enfermedad periodontal produce una alteración de la trama colágeno de modo semejante que ocurre con el hueso alveolar y requiere una adecuada atención durante el tratamiento periodontal. Ok, no les explico a fondo. Yo sé que quedaron así como a medio, porque la enfermedad periodontal tiene muchos factores en donde no simplemente ella va a afectar nada más al cemento, les repito, la enfermedad periodontal me afecta a todo el periodonto, me afecta tanto periodonto de inserción
como periodonto de protección. Entonces, aquí pueden ver una de las características de la enfermedad periodontal, por eso es que les digo que me afecta a ambos periodontos, porque mira, una de sus síntomas es la inflamación de encía. Más adelante, en la próxima clase van a ver que la encía es una de las estructuras que conforma el periodonto de protección. Entonces, me afecta la enfermedad, perdón, a las encías. Me va a producir una movilidad dental. La producción de la movilidad que les he dicho me va a afectar en el cemento. ¿Ven? Miren todo lo que van afectando. Estas bolsas periodontales bacterianas, ¿dónde creen ustedes que me vayan a afectar? Ya van a ver más adelante, me afectan el ligamento. Ligamento es una de las estructuras del periodonto de inserción, ¿verdad? Que vamos a ver la próxima clase. Entonces vean la importancia, miren la importancia en la salud, de la salud dental, exacto, de este tipo de enfermedad. Entonces, características de una enfermedad periodontal, o sea, síntomas característicos. Mal aliento, enrojecimiento y sangrado de encías, inflamación de esta, acumulación de placa, porque al ver el movimiento, al ver la inflamación, o sea, es más fácil la acumulación de esta, del sarro, se me pueden formar bolsas periodontales causadas por todas las toxinas bacterianas, ¿de qué? De esa inflamación, de esa acumulación de la placa. ¿Sí? Profe, la enfermedad periodontal, su otro nombre es periodontitis o es una enfermedad diferente. Ajá, la consigues como periodontitis, gingivitis. Profe, la gingivitis. Ah, bueno, ya la dije. Exacto. Por eso les digo, es bien extensa. Yo no sé si ustedes ven una cátedra que sea de fisiopatología dental, no sé. ¿Ustedes la ven Cre- más adelante? Creo que más adelante, profe. En el tercer Sí, es que, semestre lo vemos. ok, es que me lo imaginé, por eso es que yo le digo, simplemente yo les estoy dando un abreboca, por eso le digo, grábense conocimientos que más adelante les van a servir. Esto es un abreboca. Mira, de enfermedad periodontal podemos durar una mañana completa hablando, porque afecta, como les dije, a ambos periodontos, a tanto el de inserción como el de protección. Y Bueno, causa, pero bueno, muchísimas. yo Hasta pertenezco al genética. tercer semestre, profe, y sí vemos una materia que se llama cariología y tiene muchísimo que ver con respecto a lo de la embriología, pues. Ok, chévere. Sí, entonces más adelante ustedes ya, bueno, en ese momento, con el favor de Dios, ustedes se acordarán a mirar lo que nos dijo la profe, lo que Maya, o sea, como ustedes quieran. Se van Profe, a acordar de mí. que todo la causa de esa enfermedad son los factores como las bacterias, pues, ¿cierto? En parte porque sabes que dentro de uno de los factores, comprobado también que hay factor genético, ¿viste? También en esta enfermedad. Pero los más sensibles son esos. ¿Qué digo? Los más comunes son esos. El que tú acabas de nombrar. Ok, dentro de la última biopatología que les voy a nombrar es la neoplásica, la patología neoplásica. Esta no es bien conocida, se relaciona con elementos celulares presentes en el cemento, destaca como que, como un tumor denominado cementoblastoma, que tiene origen a partir de quién? De los cementoblastos. ¿Verdad? Dicho tumor difiere fenotípicamente, o sea, no se va a parecer a los osteoblastomas, a pesar de la similitud que tiene el cemento con el otro tipo de tejido óseo, este va a ser fenotípicamente diferente. Ok, las imágenes que les estoy colocando fue un caso clínico que me pareció bien chévere para ustedes, en donde miren cómo se presenta el cementoblastoma, el paciente, luego va a cirugía, la manera de la solución de esta, como en la anterior que les hablé en el esmalte, si no me equivoco, ¿verdad? Eh, es por cirugía, en donde aquí, por medio de una cirugía, abren, descubren la parte donde está presente el tumor, miren a nivel de placas cómo se ve, miren cómo afecta, cómo se va adhiriendo a la parte apical,
Y bueno, luego de la extracción, bueno, el paciente perdió varias piezas, si se dan cuenta, y luego de la extracción, luego de 8 semanas de postoperatorio, eh, así queda el paciente luego de la extracción. Entonces es importante que ustedes tomen en cuenta que también pueden tener este tipo de patologías neoplásicas a nivel de piezas dentales, muchachos. O sea, como les dije, la clase Profe, es súper eso es a corta. nivel vestibular. De cemento. O sea que en la parte inferior también se puede formar. En la parte, sí, en la región apical. Ah, superior e inferior, ok. Como les dije, la clase era corta. Desde mi punto de vista, yo les hubiese dado de una vez, les hubiese dado ligamento y les hubiese dado hueso alveolar. Pero bueno, me di cuenta tarde para poderles unir esos temas. Eso sí lo podía hacer, estaba en mis manos. Pero no se preocupen, como les repito, hasta ayer estuve otra vez